La bienvenida a esta capacitación o estas sesiones de informativas o de capacitación sobre la rendición de cuentas anual periodo 2025. Darles la bienvenida en nombre de la Subgerencia de Prevención de la Contraloría y en nombre del mismo Contralor César Aguilar Surichaki. Entonces, como inicio, la sesión de hoy día, vamos a tocar el tema de la estructura del informe y los anexos que conforman o que son parte de este informe de rendición de cuentas. Esta capacitación está dirigida tanto para las entidades del gobierno nacional, gobierno regional y gobierno local. A través del chat se les va a estar compartiendo también un enlace donde van a poder ustedes registrar las consultas que tengan sobre el proceso, de cierta forma, sobre los informes que van a ser absueltas al finalizar esta sesión. Entonces, como índice tenemos, por ejemplo, vamos a tocar de manera introductoria, ya se brindaron capacitaciones sobre el marco normativo, los hitos del proceso de rendición de cuentas 2025, el modelo del informe, los anexos que comprenden este informe, las secciones que forman parte del informe de rendición de cuentas, así como su estructura, y finalmente cómo van a visualizar ustedes toda esta estructura, todo este modelo del informe dentro del aplicativo informático de rendición de cuentas. Entonces, como parte introductoria, o como ya se les dieron a conocer el día de ayer en la capacitación de normativa, el documento normativo que regula el proceso tanto de rendición de cuentas como el proceso de transferencia de gestión viene siendo la Directiva número 16/2022 EG-PREVI, Directiva de rendición de cuentas y titulares y transferencia de gestión, la cual está vigente desde el 6 de agosto del año 2022 y ha sido aprobada mediante resolución de Contraloría 267/2022. Esta directiva establece cuáles son las actividades que deben de realizar los titulares, los participantes en el proceso de rendición de cuentas y de igual forma establece cuál es la estructura del modelo del informe, los plazos de entrega de información y otras disposiciones que establece este documento normativo. En cuanto a los hitos del proceso, también se les ha dado a conocer el proceso de rendición de cuentas anual como tal conlleva con la presentación de un informe, que viene siendo el informe de rendición de cuentas anual. ¿Cuál es el periodo de reporte de este informe? Viene siendo información desde el 1 de enero del año 2025 al 31 de diciembre del 2025 o desde que haya iniciado gestión el titular dentro del periodo 2025 hasta el 31 de diciembre del anterior año. Es decir, como fecha de corte vamos a tener que es el 31 de diciembre de 2025 y como inicio del periodo de reporte puede ser o el 1 de enero o en la fecha que haya iniciado gestión durante el 2025 el titular. Por ejemplo, si inició un 30 de abril, desde el 30 de abril hasta el 31 de diciembre vendría a ser su periodo de corte. En cuanto al plazo de presentación del informe, la directiva establece que los informes de rendición de cuentas por periodo anual se presentan hasta el último día hábil del mes de marzo siguiente del año a reportar. Es decir, para el presente informe de rendición de cuentas 2025, las entidades van a tener que presentar o tienen un plazo hasta el 31 de marzo del año 2026 para presentar este informe de rendición de cuentas anual. Recuerden que también se debe efectuar tanto la publicación del informe en conjunto con los anexos, a excepción de los anexos con tesorería, en un plazo no mayor de 5 días hábiles siguientes a la presentación del informe. Si lo presentan el 31 de marzo, tienen hasta el 7 de abril del 2026 para poder efectuar la publicación del informe. Si lo presentan antes, igual, esos 5 días corren a partir del día de la presentación del informe. Otras actividades principales que se efectúan básicamente desde el mes de enero a febrero es el acceso. Todos los titulares deben solicitar su acceso para el proceso 2025 y de igual forma deben ya de crear los usuarios tanto a los funcionarios responsables de las entidades, la máxima autoridad administrativa según la definición de la directiva, y también para el personal encargado del registro de la información, responsable de los sistemas administrativos, responsable de las secciones, responsable de los servicios públicos o servicios misionales. Todos deberían tener acceso al aplicativo para poder coadyuvar con el registro de la información. Y de haber incluso unidades ejecutoras, el titular de pliego debe de generarles el acceso a estos titulares de las unidades ejecutoras. En cuanto al informe, la Directiva 16 establece 5 modelos de informes. Tenemos el anexo número 2, 3, 4 y 5, que son básicamente informes de transferencia y gestión diferenciados. Por ejemplo, el anexo 3 es
el informe de transferencia de gestión para entidades. El anexo 4 es el informe de transferencia de gestión para empresas. El anexo número 5 es el informe de transferencia de gestión para sociedades de beneficencia. Y el anexo número 2 es un informe adicional de transferencia de gestión que deben presentar las entidades que contienen de cierta forma o que son pliegos con entidades adscritas, con empresas relacionadas o sociedades de licencia relacionadas, como por ejemplo un ministerio, ¿no? Un ministerio cuando cesa el titular presenta su anexo número 3, el informe de transferencia de entidades, y adicionalmente el anexo número 2, que es el informe de transferencia de entidades con pliegos adscritos, empresas y sociedades de licencia relacionadas u otros organismos relacionados. Otro de los anexos o modelos de los informes que establece la directiva es el anexo número 6, que es el informe de rendición de cuentas anual. Este informe de rendición de cuentas anual es único, ahí sí no hay una diferencia como los anteriores anexos de transferencia y gestión. Este informe de rendición de cuentas es de uso tanto para las entidades, para las empresas y las sociedades de licencia. Es el informe de rendición de cuentas anual, también como el informe, por ejemplo, de rendición de cuentas en el marco de una transferencia de gestión, que viene siendo un informe de rendición de cuentas por cese en el cargo, ¿no? Y dependiendo del tipo de supuesto también que se aplique la transferencia de gestión, puede ser inicial, final, y esas precisiones se les van a dar a conocer posteriormente en el marco de los procesos de transferencia de gestión por elecciones generales y regionales y municipales. Ahora enfocándonos netamente a la rendición de cuentas anual, como les menciono, es el anexo número 6 establecido en la directiva y es de uso tanto para las entidades, empresas y sociedades de licencia. Este anexo como tal y todos los anexos o todos los modelos de los informes tienen también sus propios anexos, dependiendo a las secciones que comprenden este informe o los informes como tal. Por ejemplo, para el informe de rendición de cuentas anual, más adelante le vamos a dar a conocer también o a manera de recordatorio cuáles son las secciones del informe, se deben adjuntar o cargar en el aplicativo informático anexos de la sección 1 referido a los sistemas administrativos, anexo de la sección 2 que viene siendo de los indicadores, anexo de la sección 3 de la relación de los servicios públicos omisionales y finalmente anexo de la sección 4 que viene siendo de los resultados de la gestión por cada servicio público o servicio omisional. Entonces, como ya les comentaba, ¿no? El informe de rendición de cuentas como tal comprende 4 secciones. La primera que está referida a los sistemas o información de los sistemas administrativos. En el caso de los pliegos deben de registrar información de los 11 sistemas administrativos: planeamiento, presupuesto, inversiones, contabilidad, tesorería, endeudamiento, abastecimiento, gestión de recursos humanos, modernización, control y defensa jurídica del Estado. Para el caso de las unidades ejecutoras que coadyuvan en el registro o en el proceso de rendición de cuentas, deben de hacer el registro de 7 sistemas administrativos y no se considera el de planeamiento, modernización, control y defensa jurídica. Adicionalmente, todas las entidades que coadyuvan en el proceso de rendición de cuentas también registran información de los indicadores de eficacia o de eficiencia y otros relacionados a la entidad. La relación, la sección 3, la relación de los servicios públicos omisionales que brinda la entidad y finalmente la autoevaluación que efectúa la entidad respecto a estos servicios o a la identificación de los servicios públicos y servicios misionales. Por el chat sí están registrando el formulario. Señorita Elisa, no sé si me confirma que pueden escuchar el audio, porque todos sí pueden escuchar. Ok, sí, confirmo. Quizás sea problema de la señorita Elisa. Ok, continuando. En cuanto a la estructura del informe, ya les hablé cuáles eran las secciones del informe, ¿correcto? Tengo la sección 1, sección 2, sección 3 y sección 4. Y en cuanto a la estructura como tal del informe, este comprende las 4 secciones que les acabo de mencionar y el adicional de la información general. ¿Qué datos yo puedo identificar o voy a encontrar en la información general? Prácticamente datos de identificación del titular de la entidad, sus datos personales, cuál es su número de DNI, cuáles son sus apellidos y nombres, cuáles los datos de contacto, su correo, su celular, datos de designación y el periodo de registro del informe, es decir, cuál es el documento mediante el cual se le ha nombrado al titular o que acredite la titularidad como tal en el cargo, desde cuándo está iniciando el gestión
y el periodo de reporte, ¿no? Que ya les había mencionado inicialmente, del 1 de enero al 31 de diciembre o desde la fecha en que inicia gestión durante el 2025 hasta el 31 de diciembre como fecha de corte final. ¿Qué más comprende información general? También comprende, por ejemplo, el registro de la misión, visión, valores y organigrama de la entidad. En el aplicativo van a tener que juntar incluso el organigrama. También se debe de registrar información sobre los logros alcanzados durante el periodo a rendir prácticamente, limitaciones que hayan podido identificar durante este periodo de rendición y recomendaciones de mejora para que pueda tomarse en consideración para el siguiente proceso, para la siguiente rendición. Ahora, hay que tener en cuenta que el modelo del informe como tal tiene algunos formatos de resumen. ¿Y a qué me refiero con formato resumen? Por ejemplo, les comentaba inicialmente, tengo yo el modelo del informe y yo tengo los anexos. Los anexos vienen siendo información detallada de lo que se requiere para o información que se requiere para el informe de rendición de cuentas, tanto de la sección 1, de la sección 2, sección 3, sección 4. Y de manera resumida, es decir, a manera de resumen un poco más ejecutivo, el informe contiene unos cuadros de información donde se consignan las totalidades, por ejemplo, de las inversiones, de los bienes inmuebles, totales, básicamente eso, totales. Ok, entonces, ingresando netamente a la sección 1, dentro de la estructura del informe, yo tengo un cuadro resumen. En este cuadro resumen o en este formato resumen, yo voy a registrar la información del PI. En qué documento se aprobó el PI, cuál es el periodo o el horizonte del PI, es decir, el inicio y fin, si cuenta, por ejemplo, con la aprobación técnica de ese plan y cuántos objetivos estratégicos institucionales he consignado en mi PI, ¿no? Esa información resumida se registra en este formato de resumen. La información detallada se encuentra en el primer anexo, que es el anexo 1.1, sobre el cumplimiento de metas de indicadores y objetivos estratégicos institucionales. Justo mi compañera Mónica también les hacía recordatorio, se están brindando o se han programado capacitaciones básicamente todo este mes de febrero inicialmente y la siguiente semana se va a efectuar capacitaciones sobre el registro de información de cada uno de los sistemas administrativos para que puedan ingresar también a esas capacitaciones. Ok, entonces el segundo formato resumen prácticamente viene siendo el de presupuesto, que lo van a ubicar dentro del modelo del informe, donde se consigna la información o el total, por ejemplo, de la ejecución presupuestal en las diferentes fases del presupuesto, ¿no? El girado, el devengado, el compromiso y el importe porcentual de avance como tal, ¿no? El porcentaje de devengado, el porcentaje de girado al 31 de diciembre del 2025. La información detallada la tienen que registrar en los anexos respectivos. Para el caso de presupuesto se cuenta con 4 anexos. A nivel de ejecutora, es decir, la ejecución presupuestal por toda fuente de financiamiento, la ejecución presupuestal detallando, digamos, las actividades, acciones de inversión y obra, el anexo 2.3 sobre los ingresos y gastos por fuente de financiamiento y finalmente el anexo de presupuesto participativo que es de aplicación solo para los de gobierno regional y gobierno local. Ahora, en cuanto al sistema de inversiones, en el formato resumen se debe registrar la totalidad de inversiones que tenga la entidad. Por ejemplo, las inversiones activas, las inversiones cerradas, las inversiones que estén suspendidas. De igual forma, las obras, dependiendo si son obras paralizadas, cuántas obras en ejecución se encuentran, cuántas obras finalizadas también se encuentran y tanto en cantidades como en importes monetarios, ¿no? El totalizado prácticamente de toda la información que yo he registrado como entidad dentro de los 3 anexos correspondientes al sistema administrativo de inversiones. Ok, en cuanto al sistema de contabilidad pública, en el formato resumen prácticamente se registra la totalidad de la información de los estados financieros. Por ejemplo, la cantidad total del activo, la cantidad total del pasivo, del patrimonio, de los ingresos, de los gastos, del estado de situación el estado de cambios de patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, por ejemplo, si son acciones de operación, de inversión como tal, e información de depuración y sinceramiento de corresponder, ¿no?
Esa información es el formato en el formato resumen, en la estructura del informe. Siguiendo, se encuentra con el sistema de tesorería. En el sistema de tesorería se registra en el formato de resumen la totalidad de documentos valorados. Por ejemplo, cuántas cartas fianzas yo tengo en custodia, cuántos documentos, otros documentos valorados como por ejemplo cheques, pagarés, tengo también en custodia, cuántos fideicomisos tengo en custodia, cuántos, o la cantidad de cuentas bancarias con las que cuenta la entidad y finalmente, ¿cuántos titulares y suplentes hubieron durante el periodo a reportar, ¿no? La información detallada se debe de registrar en los anexos correspondientes de cartas fianzas, documentos valorados, fideicomisos, saldos de cuentas y titulares y suplentes de las cuentas. Justo les hacía la precisión, por ejemplo, al momento de efectuar la publicación del informe y los anexos, no se debe considerar los anexos de este sistema de tesorería justo porque contiene información un poco o de carácter reservado, ¿no? Como hay información de los titulares y suplentes de las cuentas, por eso no se debe de publicar estos anexos de este sistema administrativo. Pasando al sistema de endeudamiento, en el formato resumen yo voy a registrar la totalidad de contratos que yo tenga como entidad de préstamos con otras entidades financieras, con otros organismos, ¿no? Si yo tengo algún tipo de préstamo, lo consigno a nivel de detalle en el anexo correspondiente. Por otro lado, en el sistema de abastecimiento, en el formato de resumen, yo tengo que consignar la totalidad de procedimientos de selección dependiendo al tipo de proceso. Por ejemplo, si se trata de bienes, de servicios, de obras o de consultorías de obras. También tengo que consignar la totalidad, por ejemplo, de los contratos, ya sea de bienes, servicios, obras o consultorías de obras, tanto en cantidades como los importes monetarios, ¿no? Totalizados. De igual forma, en el formato o en el sistema de abastecimiento, yo tengo que registrar la totalidad de bienes inmuebles, la totalidad de bienes previos que tenga la entidad, ya sean alquilados, ya que sean propios, ya sea por cesión de uso, y información sobre los bienes muebles. Hay una diferencia en cuanto al formato de resumen, porque yo tengo que registrar por un lado todo lo que es vehículos y maquinarias y por otro lado todos los bienes muebles que tenga la entidad, sin que se consideren los vehículos y maquinarias. De igual forma, tengo que registrar la totalidad de los aplicativos informáticos y las licencias de software y también, digamos, la única diferencia con los otros sistemas administrativos es que en abastecimiento se registra información complementaria sobre un cumplimiento normativo, es decir, si la entidad realizó la programación de bienes, servicios y obras y si la entidad cumplió con efectuar el inventario, ¿no? O presentar el inventario del presente ejercicio al ente rector, ¿no? La DGA, la Dirección General de Abastecimiento. La información detallada, como les vuelvo a recordar, se registra en los anexos. Para el caso de abastecimiento se cuenta con 6 anexos, donde se registra la información de los procedimientos de selección, los contratos vigentes, los bienes inmuebles y predios, el inventario patrimonial y finalmente los aplicativos informáticos. Entrando al sistema de gestión de recursos humanos, en el formato de resumen, prácticamente yo tengo que registrar el total de procedimientos disciplinarios que tenga la entidad, o bueno, los trabajadores de la entidad, y la cantidad de personal y los costos que están asociados al personal, ¿no? El detalle se registra tanto en el anexo 8.1 y 8.2 sobre el costo de personal y pensiones y procedimientos disciplinarios. Por otro lado, en cuanto al sistema de control, por ejemplo, en el formato de resumen va a salir información sobre las recomendaciones, las situaciones adversas que se encuentren pendientes o por corregir, pendientes de corrección también, o de implementación, y de igual forma el grado de implementación o de madurez del sistema de control interno. El detalle de la información la debo de registrar en los 4 anexos que están vinculados al sistema de control. Tengo el anexo 9.1 relacionado a las recomendaciones de los informes de control posterior, a los funcionarios, por ejemplo, con presunta responsabilidad administrativa que se hayan identificado de los servicios de control, las situaciones adversas de estos informes de control simultáneo, los que están pendientes de corrección, y la implementación o información de la implementación del sistema de control interno, ¿no? Sobre la información que sale del aplicativo del SCI.
Ya en cuanto al sistema de modernización de la gestión pública, el sistema administrativo, en el formato resumen se debe de registrar información sobre la gestión de calidad, sobre el sistema único de trámite, sobre gobierno abierto, información resumida sobre gobierno abierto e información sobre la gestión de reclamos. Por ejemplo, cuántos reclamos han sido atendidos durante el plazo establecido, si se han atendido, si no se también cuántos reclamos, por ejemplo, no se han llegado a atender, información sobre la simplificación administrativa, cuáles son, por ejemplo, mm, los bienes o servicios que se han podido mejorar a razón de la implementación de la norma técnica de gestión de calidad o de la norma técnica de gestión de reclamos, ¿no? Esa información se registra en el sistema de modernización de la gestión pública. Y finalmente, digamos, para culminar la sección 1, referido a los sistemas administrativos, tenemos el de defensa jurídica. En el formato resumen se debe registrar la total o la totalidad de investigaciones y procesos judiciales que tenga la entidad, tanto como en entidad demandante y como entidad demandada, ¿correcto? También se debe de registrar los importes monetarios respecto a estas investigaciones o a estos procesos judiciales. El detalle se registra en el anexo 11.1 sobre la cantidad de procesos y en el anexo 11.2 en caso la entidad también tenga casos emblemáticos. En el anexo van a encontrar, por ejemplo, la definición de un caso emblemático. Son aquellos casos que superen, por ejemplo, la cuantía de 50 UITs o que se puedan tratar de casos que involucran a altos funcionarios dentro de la entidad. Ahora, pasando a la sección 2, en el formato resumen dentro del modelo del informe, prácticamente va a aparecer la cantidad de indicadores de eficacia que tenga la entidad. Hay que tener en consideración que en planeamiento se registra información de los indicadores del plan estratégico institucional. Para el caso de la sección 2, son indicadores complementarios que no están netamente establecidos, digamos, en el PI, como por ejemplo indicadores de los programas presupuestales, indicadores, por ejemplo, de los programas de incentivos o indicadores que nos ayuden a identificar o determinar las brechas en el caso de inversiones, ¿no? Otro tipo de indicadores que se pueden consignar y en caso la entidad también los esté utilizando vienen siendo los indicadores en el marco de la información estadística, por ejemplo, del INEI, a través del RENAMO, que es el Registro Nacional de Municipalidades, suelen identificar indicadores de acuerdo a los servicios que brindan las municipalidades, por ejemplo, de gestión ambiental o de residuos sólidos, de limpieza, de seguridad. Por ahí hay algunos indicadores que establece el INEI. También hay indicadores que podrían utilizar, son los del MINSA, los que establecen su salud, el INS, el Instituto Nacional de Salud, Minedu, a través del CICRESE, el ENDO, o también, por ejemplo, indicadores que puedan salir de los mismos sistemas administrativos. Ya les había mencionado, por ejemplo, de inversiones. Yo puedo determinar un indicador si realmente se está ejecutando, en principio, un proyecto de inversión y si se llega a cubrir la brecha establecida, ¿no? Para la ejecución de este proyecto de inversión. En cuanto al anexo en sí, al anexo que comprende la sección 2, hay varios campos para el registro de la información. A mayor detalle se les va a estar brindando de todas formas en las capacitaciones que se están brindando, se han programado la siguiente semana. En principio yo tengo que registrar el nombre del indicador, ¿correcto? Establecer cuál es el parámetro, quién viene siendo el sujeto identificado para el indicador y la característica del indicador. Por ejemplo, en unidad de medida se tiene si es un indicador medido que se puede medir en porcentaje, en cantidades, en razón, en índice o en número. En cuanto al rango del valor del indicador, en realidad en la sección 2 se establece un rango de un periodo de 8 años, comenzando por ejemplo del 2025 hacia atrás. En caso no tengan ese valor como tal de los 8 años, pueden consignar del ejercicio donde recién se está implementando el indicador o donde recién se identifica el indicador. Por ejemplo, si yo identifico el indicador desde el 2022, registraría información del 2022, 23, 24 y 25, ¿no? Si no cuento con toda la información de los 8 años. El sentido esperado también
hay una guía, de hecho, de ese plan, ¿no? Donde se establece cuáles son los sentidos de los indicadores. Puede ser ascendente, descendente, incluso sacaron un indicador eh, neutral, por así decirlo. Sector del indicador, por ejemplo, si corresponde al sector de vivienda, al sector de educación, transporte, salud, trabajo u otro tipo de sector. El ámbito de territorio del indicador, si es de aplicación de gobierno nacional, gobierno regional, provincial o distrital. Finalmente, la fórmula del indicador, ¿no? Por ejemplo, la cantidad, por así decirlo, la cantidad de ciudadanos a los cuales se les ha brindado cierto servicio entre la cantidad total de la población, por así decirlo, ¿no? Eso multiplicado por 100, eso ya me da un porcentaje. Esa básicamente viene siendo la fórmula del indicador. La fuente puede ser de fuente interna o externa. Fuente interna hace referencia si yo he elaborado en sí, o sea, es elaboración propia prácticamente el indicador. Y fuente externa es si el indicador como tal está registrado en algún otro o es utilizado por otra entidad, como por ejemplo los del INEI, ¿no? INEI emite cuáles pueden ser los indicadores que una entidad puede utilizar. La URL o el documento, por ejemplo, si es de fuente interna, tendría que consignar cuál viene siendo el documento donde se establezca o se ha identificado este indicador, ¿no? Puede ser un informe, puede ser un expediente, un documento interno, ¿no? Si es de fuente externa, indicar la URL o el documento de referencia, ¿no? Si es del INEI, puede consignar el URL donde se encuentra establecido este indicador o el documento que referencie donde se ha identificado el indicador. Y de corresponder algunas observaciones que pueden identificar para la sección 2 de indicadores. En cuanto a la sección 3, que viene siendo prácticamente la relación de los servicios públicos o servicios misionales que brinda la entidad, en el formato resumen va a salir dos campos, uno que viene siendo los servicios que brinda la entidad y otro que los servicios que no brinda la entidad. ¿Correcto? Entonces, para poder yo llenar o hacer el registro de la información de la sección 3, primero debo de identificar cuáles vienen siendo mis servicios o cuáles vienen siendo los servicios que yo brindo como entidad hacia la ciudadanía o hacia la propia población. Justo por ello, dentro del mismo anexo van a poder encontrar alguna definición sobre lo que es servicio público y lo que es servicio misional, entendiéndose por servicio público aquella actividad, por ejemplo, asumida por las entidades para poder asegurar la satisfacción de necesidades públicas. Es decir, que directamente eh, la prestación de servicio que yo estoy brindando llega a la ciudadanía como tal, ¿no? Puede ser un bien, puede ser un servicio, puede ser también catalogado como una regulación si se trata de emisión de normas, por ejemplo. Y me hago referencia, por ejemplo, o se define, por ejemplo, el servicio misional cuando es un servicio brindado por las entidades que responden a las funciones misionales establecidas en los documentos de creación de las entidades, con la redundancia, o las que están establecidas en sus normas, ¿no? Que responden a las necesidades de las personas, pueden ser de la misma ciudadanía o también pueden ser las necesidades de otras entidades y que ayudan, por ejemplo, coadyuvan con el cumplimiento de los propósitos por los cuales fueron creadas las entidades, ¿no? Si una entidad no brinda un servicio público, es decir, no brinda un servicio directamente al ciudadano, sí llega a brindar un servicio misional porque responde a la necesidad no de la ciudadanía, sino a la necesidad de otra entidad, por ejemplo, y que está dentro del marco del cumplimiento de sus obligaciones o de sus propósitos, ¿no? Por la cual fue creada esta entidad. En el anexo como tal, en el anexo de la sección 3, voy a registrar información, por ejemplo, sobre el nombre del servicio público o servicio misional que yo estoy brindando, de acuerdo a los objetivos funcionales de la entidad. Tengo que identificar el tipo de servicio, si es un bien, si es un servicio o si es categorizado como regulación, al sector al cual pertenece este servicio, de acuerdo a la clasificación del Decreto Supremo 68-2008. Básicamente en este decreto se establece cuáles son los sectores. Por ejemplo, tengo el sector de salud, yo tengo el sector de vivienda y tengo subgrupos también estructurados dentro de este clasificador. Ahí voy a poder encontrar tanto el grupo del servicio y la familia, incluso del servicio, ¿no? La categoría. En cuanto
¿Qué información también se debe de registrar en la sección 3? ¿Quién es el responsable de ese servicio? Si yo he registrado, por ejemplo, en el caso de una municipalidad, tengo el servicio, yo brindo el servicio de seguridad, tengo que identificar quién es el responsable de brindar o de administrar este servicio. Puede ser la sugerencia de seguridad o- y monitoreo, no sé cómo estén clasificados o estructurada el organigrama, de acuerdo a su organigrama, ¿no? ¿Quién viene administrando este servicio, por así decirlo? ¿Cuál viene siendo la fuente de información? Para el caso, por ejemplo, de las municipalidades, se debe tener en consideración su misma ley, la Ley Orgánica de Municipalidades. ¿Ok? En el artículo 73, por ejemplo, de la Ley Orgánica de Municipalidades, se establecen cuáles vienen siendo los servicios públicos que son materia de competencia municipal, como por ejemplo saneamiento ambiental y salubridad y salud, tránsito, circulación y transporte público, educación, cultura, deporte y recreación, programas sociales, defensa y promoción de los derechos ciudadanos, seguridad ciudadana. Y de hecho, esta identificación o estas competencias que están establecidas en su Ley Orgánica de Municipalidades se pueden asociar con los programas presupuestales. Por ejemplo, hay programas presupuestales sobre el TBC, ¿no? Eh, Esos podrían ir incluidos dentro de lo que es salud. Tenemos también programas netamente que es de seguridad, que está básicamente vinculado directamente con la competencia de seguridad ciudadana que está establecida en su ley orgánica de municipalidades. Si yo brindo, por ejemplo, el tema de el servicio de gestión de residuos sólidos, está vinculada al tema o a la competencia de saneamiento ambiental, salubridad y salud del artículo 73 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Para el caso de otras entidades, pueden tomar como referencia, por ejemplo, los servicios identificados a través de los procesos misionales de apoyos estratégicos, los cuales están enmarcados de acuerdo a la norma técnica número 002-2025 que sacó la Secretaría de Gestión Pública. Básicamente esta norma técnica precisa que las entidades deben de ya actualizar o poder estructurar de cierta forma los servicios que brindan, que tengan cierta estructura, ¿no? Los estructura a través de procesos. Por ejemplo, se tienen procesos de apoyo, se tienen procesos estratégicos y procesos misionales. A partir de la identificación de los procesos, yo también debo definir cuáles son los productos que yo brindo por cada uno de estos procesos, ¿no? Ya sea un bien, ya sea un servicio y ya sea una regulación. Entonces, esos pueden ser las fuentes de información para que puedan identificar sus servicios, los servicios que brindan como entidad. ¿Correcto? A ver, por el chat les voy a volver a compartir el enlace para que puedan registrar sus consultas. Un momento. Ok, por ahí van registrando sus consultas. Entonces, identificados o una vez identificados cuáles son los servicios que yo brindo como entidad, tengo que efectuar la autoevaluación de la información de estos servicios, para lo cual hay una sección en específico que viene siendo la sección 4 sobre los resultados de la gestión del titular por cada servicio o público o servicio misional. ¿Me confirman si se escucha? Señor Valeman dice que se fue el audio. Sí, ok, sí se escucha. Quizás sea el internet del señor Valeman. Ok, en cuanto a la sección 4, como ya les había mencionado, una vez identificado en la sección 3 cuáles son los servicios públicos y servicios misionales que brindo como entidad, tengo que autoevaluarme y dar a conocer cuáles son los resultados de mi gestión frente a estos servicios públicos y servicios misionales. En el anexo 14 prácticamente comprende tres apartados. Tengo el primer apartado sobre información general del servicio, tengo otro apartado sobre información específica del servicio y finalmente los documentos de sustento que debo de adjuntar que acreditan el registro de la respuesta que yo estoy brindando frente a la información. Entonces, en el primer apartado sobre información general, ok, a ver, continuando. En el chat les dejé el enlace para que puedan registrar las consultas.
y al finalizar la sesión vamos a atender las que se puedan, las que nos permite el tiempo también atender, ¿correcto? Ok, entonces les comentaba, en la sección, en el anexo 14, prácticamente de la sección 4, yo tengo tres apartados. La primera que es la información general del servicio, es decir, yo tengo que indicar cuál es el estado del servicio o cómo encontré el servicio al inicio del periodo a rendir, al 1 de enero o cuando yo inicié funciones, puede ser el 30 de abril. Cuáles son las limitaciones y dificultades para que haya podido identificar para esta prestación del servicio y qué opciones o qué acciones he tomado para poder superarlas. Si yo he identificado una limitación o dificultad, ¿qué he tomado, qué acción, qué tipo de acción he tomado yo como entidad para poder resolverlas o afrontarlas? Esa información se registra en el primer apartado de información general. Finalmente, si yo tuve un estado inicial del servicio, tengo que también consignar cuál es el estado final del servicio, ¿no? Del servicio que estoy brindando como tal. Si digamos al inicio del periodo, ok, es decir, si al inicio del periodo ya he determinado que me faltaba, no sé, encontrar deficiencias en la prestación del servicio, ya sea por recursos económicos que no llegué a brindar correctamente, de acuerdo a las limitaciones, básicamente las limitaciones viene siendo el tema presupuestal y qué acciones he tomado, no sé, he gestionado para que me puedan transferir más presupuesto. Y finalmente, gracias a esa implementación o esa inyección de presupuesto, yo he podido mejorar la prestación del servicio. Esta información se registra en este apartado de manera general, ¿no? De información general. A diferencia de los anteriores años también se ha implementado algunas opciones de marcación múltiple, como por ejemplo la que pueden observar ahora. ¿Cuál fue el estado del estado del servicio al inicio del periodo a rendir? Puede ser ineficiente, insuficiente, regular, bueno, óptimo. ¿Y cuál es el estado al final del periodo a rendir? De acuerdo a las acciones que yo he tomado como entidad para poder mejorar el servicio que brindo a la ciudadanía. El segundo apartado básicamente sí es la información en específica, como tal, sobre los resultados de la gestión del servicio. Por ejemplo, yo voy a responder básicamente 6 preguntas, como tal. ¿Qué decisiones yo he adoptado o he tomado en el periodo a rendir para poder incrementar la cobertura del servicio? ¿Qué decisiones he tomado yo como entidad para poder lograr la eficiencia en la provisión del servicio? ¿Qué decisiones he tomado para poder incrementar la calidad en la prestación del servicio? Las decisiones que he tomado para poder lograr el objetivo del servicio. Las decisiones que he tomado para poder asegurar que el servicio se preste oportunamente, es decir, que llegue oportunamente a la ciudadanía o al público objetivo. Y finalmente, qué decisiones he tomado para poder asegurar que el recurso que me han otorgado o que me han transferido para ese servicio haya sido utilizado adecuadamente, ¿no? Entonces, para ello, no, también les mencionaba, ¿no? Frente a estas 6 preguntas, también van a poder ubicar preguntas adicionales de opción múltiple y también preguntas que pueden, con casillas de selección como tal, ¿no? Como el anterior caso, por ejemplo, ¿cuál es el estado en el que yo encontré mi servicio? Insuficiente, ineficiente, óptimo y cómo lo estoy dejando, ¿no? Para cada uno de estas preguntas, como tal, también tienen su propio apartado de preguntas de opción múltiple. Entonces, ¿cuáles podrían ser, a manera de sugerencia o de ejemplo, el tipo de respuesta que yo debo de brindar frente a las preguntas? Por ejemplo, yo debería describir a manera de detalle cuáles son las medidas adoptadas y los resultados sobre la cobertura durante el periodo o el rango de evaluación. Por ejemplo, en el caso de eficiencia, de igual forma, cuáles son las medidas que yo he adoptado, por ejemplo, para poder reducir los tiempos, para poder reducir los costos, para poder, si realmente he reducido o he podido de cierta forma también reducir actividades, ya entrando un poco más al tema de simplificación administrativa. Si yo tengo un proceso donde se efectúan 10 actividades, pero veo que 3 de ellas realmente no aportan nada al objetivo de la actividad. Entonces, quizás como alguna de mis acciones que he tomado es simplificar las actividades de esta prestación del servicio, ¿no? Y tanto con la simplificación, por ejemplo, se ahorra o se reducen tiempos también, ¿no? De atención como tal.
Para el caso, por ejemplo, de calidad, tengo que consignar cuáles son las medidas que he adoptado para poder incrementar la calidad en el servicio. Puede ser a través de encuestas de satisfacción, no sé, algún tipo de estrategia para obtener o poder percibir también cómo el ciudadano ve o si se siente realmente satisfecho con el servicio que yo estoy brindando, ¿no? Y los resultados sobre la calidad del servicio. Por ejemplo, para el caso de la eficiencia o para lograr el objetivo de la entidad, primero tendría que describir cuáles son los objetivos que me he planteado respecto a este servicio, qué objetivos se han logrado al finalizar el periodo a rendir y cuáles son las medidas para poder, o que he adoptado para poder yo lograr el objetivo en la prestación del servicio. De igual forma, para el caso de la oportunidad, qué medidas yo he adoptado para poder entregar oportunamente el servicio a la ciudadanía o de acuerdo al servicio misional, ¿correcto? Y finalmente, las medidas que haya podido adoptar para poder asegurar los recursos financieros. Es decir, como ya les había mencionado, ¿no? A mí me otorgan un presupuesto, qué actividades he efectuado para poder asegurar el uso óptimo del presupuesto asignado, ¿no? De igual forma se registra, por ejemplo, la cantidad total de recursos financieros que se me ha asignado para este servicio en específico y cuánto se llegó a ejecutar al finalizar el periodo a rendir. Recordarles que para la sección 4, como les hacía mención en la anterior diapositiva, se deben de adjuntar algunos documentos de sustento, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy registrando una respuesta de incremento de cobertura, no sé, yo he contratado más personal, poniéndonos en el caso de un servicio de gestión de residuos sólidos. Yo he contratado personal, he efectuado la contratación de bienes, no sé, de carros recolectores o he implementado recolectores de basura en ciertos puntos estratégicos del lugar o de la población, por así decirlo. Tengo que adjuntar algún documento de sustento, ya sea un informe, las conformidades, por ejemplo, que se hayan podido brindar por, por tener los carros, las bandejas recolectoras, este tipo de documentos de sustento, ¿no? Si también los servicios pueden tener informes como tal, ¿no? De resultados. Esos documentos se pueden adjuntar o se deben de adjuntar en el aplicativo al momento de registrar la respuesta. Finalmente, en cuanto a la cantidad de anexos, se tiene un total de 37 anexos que deben de registrar las entidades y que deben de subir en el aplicativo informático. Les comentaba que los anexos básicamente es la información detallada del informe de rendición de cuentas, del registro de la sección 1, de la sección 2, de la sección 3 y la sección 4, ¿correcto? Y el informe o la estructura del modelo como tal tiene formato resumen, que les había mencionado, ¿no? Donde prácticamente se registra la totalidad de la información que yo he registrado en mis anexos. Ok, ahora, en cuanto al aplicativo informático, una vez que ustedes ingresen al aplicativo informático, básicamente lo que van a hacer es el registro de información del primer apartado de la estructura del informe, es decir, de información general. Yo voy a tener que registrar datos del titular o básicamente validar, porque ya aparece precargada la información del dato del titular, del funcionario responsable, de tener unidades ejecutoras, también aparece precargada información. Y lo que sí debo registrar es información de las limitaciones, de los logros, del periodo a rendir, recomendaciones como tal, ¿no? La misión, valores y organigrama de la entidad. También tengo que hacer el registro de la sección 1 referida a los formatos de resumen que les mencionaba. O sea, en el aplicativo informático yo voy a encontrar pestañas donde tengo que efectuar el registro del resumen del anexo como tal. De igual forma, tengo que hacer el registro de la sección 2, tengo que hacer el registro de la sección 3, tengo que hacer el registro de la sección 4 dentro del mismo aplicativo informático. Esto es para el caso de todas las entidades que efectúen registro completo o que estén bajo el alcance de los sistemas administrativos. Todos se registran
prácticamente toda la información dentro del mismo aplicativo informático. La carga de documentación básicamente es la carga de los anexos de la sección 1, la sección 2, el anexo de la sección 3, el anexo de la sección 4 y los documentos de sustento de la sección 4, ¿no? Los que dan respuesta a cada servicio. Ojo que los documentos de sustento es por cada servicio que estoy evaluando como tal. Y otra de las acciones o que se debe tener en consideración para el aplicativo informático es que se autogeneran algunos anexos, como por ejemplo el anexo de planeamiento estratégico. Yo cuando ingrese al sistema de planeamiento estratégico voy a ubicar una pestaña de objetivos. Yo tengo que registrar la información de los objetivos en la pestaña de planeamiento y en la pestaña de anexos yo voy a poder generar el anexo con la información que yo ya registré. De igual forma, o sea, esta misma acción se replica tanto para la sección 2, 3 y 4. Es decir, yo en la sección 2 tengo que registrar la información dentro del mismo aplicativo y el aplicativo me va a generar un anexo ya con la información registrada. La sección 3 de igual forma y finalmente la sección 4, ¿no? Registro la información y el aplicativo me va a generar un anexo con la información registrada. Finalmente, una vez que yo haya completado con el registro de todas las secciones y de información general, se va a generar el informe de rendición de cuentas anual, previa validación o verificación del funcionario responsable. ¿Ok? Entonces, a manera de vista del aplicativo informático, cuando ingresen al aplicativo, lo primero que van a visualizar es la bandeja de supuestos habilitados, ¿correcto? Entonces, en la bandeja de supuestos habilitados, tengo una columna acciones, ¿correcto? Yo ubico el supuesto, ya sea rendición de cuentas 2025, ubico la columna acciones y selecciono el icono registro de información, que es el primer icono, como tal. Entonces, en este primer icono, cuando seleccione registro de información, me van a aparecer las 4 secciones del informe de rendición de cuentas y también el apartado de información general. Y como ya les comenté, la estructura del informe contiene formatos de resumen y anexos que deben ser cargados en el aplicativo y también el apartado de información general. Todo el modelo y toda la estructura del informe se encuentra ahí dentro del aplicativo informático para el registro correspondiente. Por ejemplo, si yo ingreso a la sección 1 de sistemas administrativos y en específico, por ejemplo, al sistema de inversión pública, voy a poder ubicar 3 pestañas sobre inversiones públicas y obras públicas paralizadas y finalmente la pestaña de anexos. Las 3 primeras pestañas son los formatos resumen que yo les ya comenté en las anteriores diapositivas. ¿Qué voy a registrar? Seleccionan el botón agregar y me va a aparecer un formulario para registrar la cantidad total de inversiones activas, la cantidad total de inversiones cerradas, inversiones suspendidas y los costos asociados a las inversiones. Todo ese total o el total voy a registrarlo en esta pestaña, ese formato resumen como tal. Y en la pestaña anexos prácticamente voy a tener que subir el anexo firmado, ¿no? Tengan en cuenta que los anexos contienen 2 firmas en la mayoría de los casos. De los sistemas administrativos debe de firmar el titular, disculpe, el responsable del sistema administrativo y debe contener la firma del funcionario responsable en caso sea un pliego. En el caso de unidades ejecutoras, debe de contener la firma del responsable del sistema administrativo y la firma del titular de unidad ejecutora. Y con eso damos por culminada el tema de la sesión de informes o la estructura del informe. Espero que les haya quedado un poco más claro cómo se ve el tema de la visualización o la estructura del informe como tal y cómo llegan a visualizarlo dentro del aplicativo informático.